Mi nombre es Elena. Tengo 76 años. Y hoy voy a contar la historia más difícil de mi vida. No porque sea trágica, sino porque durante 6 meses enteros, las personas que más amo en el mundo me miraron como si hubiera perdido la razón. Todo comenzó en marzo de este año, cuando presenté a Gabriel a mis hijos. Gabriel tiene 25 años. 51 años menor que yo. Y sí, estábamos saliendo. La reacción de mis 3 hijos fue devastadora. Mi hijo mayor, Roberto, de 52 años, se puso rojo de ira. Mamá, esto es ridículo. Te estás poniendo en ridículo. Él obviamente está detrás de tu dinero. Mi hija del medio, Clarice, de 48 años, empezó a llorar. Mamá, por favor. Papá murió hace apenas 3 años. ¿Cómo puedes hacer esto con su memoria? ¿Y con un chico de la edad de tu nieto? Y Lucas, mi hijo menor de 45 años, simplemente salió de la sala. Pero antes de irse, dijo solo una frase que me partió el corazón: siempre fuiste la mujer más inteligente que conocí. No sé qué te pasó, pero esta ya no es mi madre. Gabriel, el pobre, se quedó sentado en el sofá, sin saber qué hacer. Yo tomé su mano y les dije a mis hijos: no necesitan entender ahora. Pero les pido que confíen en mí. Siempre confié en ustedes, incluso cuando tomaron decisiones que no aprobaba. Ahora necesito que hagan lo mismo. No sirvió de nada. En las semanas siguientes, mis hijos comenzaron una verdadera campaña contra Gabriel. Roberto contrató un detective privado para investigar su vida. Clarice hizo citas con 3 psiquiatras diferentes para evaluar mi sanidad. Lucas simplemente dejó de hablarme. Mis nietos fueron prohibidos de visitarme. Mis nueras y mi yerno me llamaban todos los días diciendo que estaban preocupados por mi salud mental. Hasta mis amigos del club empezaron a evitarme, porque mis hijos difundieron que yo estaba con problemas cognitivos. Durante 2 meses, viví un infierno. Las únicas personas que me apoyaban eran Gabriel y mi hermana menor, Teresa, de 71 años. Teresa fue la única que dijo: Elena, eres adulta. Eres libre. Y francamente, después de 50 años casada con Enrique, que te engañó más veces de las que puedo contar, mereces toda la felicidad del mundo. Pero la presión era insoportable. Roberto amenazó con iniciar un proceso de interdicción. Clarice habló de internar por mi propio bien. Lucas simplemente me borró de su vida. Y entonces, en la primera semana de junio, decidí que era hora de contar la verdad. Convoqué una reunión familiar en mi casa. Obligué a mis 3 hijos a venir. Roberto llegó con una pila de papeles del detective. Clarice trajo a su esposo, como testigo. Lucas vino, pero se quedó de pie, con los brazos cruzados, cerca de la puerta. Gabriel estaba en la sala a mi lado. Estaba nervioso. Yo tomé su mano y comencé. ¿Quieren saber la verdad sobre Gabriel? Entonces se las voy a contar. Pero antes, quiero que lean esto. Le entregué a Roberto una carpeta. Dentro había un testamento. No mi testamento actual, sino un testamento de 1998. Del padre de Gabriel. Roberto abrió y empezó a leer en voz alta. Entonces se detuvo. Su rostro se puso blanco. Mamá, ¿qué es esto? Sigue leyendo, le dije. Roberto leyó, con la voz temblorosa: dejo toda mi herencia a mi hijo Gabriel, con una única condición. Que encuentre a Elena Ferreira y le pregunte por qué nunca pude ser su padre. Porque amé a su madre más que a nada en el mundo. Porque la decisión más difícil de mi vida fue dejarla para cumplir mi promesa. Y porque Gabriel merece saber que Elena Ferreira no es una extraña. Ella es parte de nuestra historia. Silencio total en la sala. Clarice fue la primera en hablar. Mamá, ¿qué significa esto? Respiré profundo. En 1972, antes de conocer a su padre Enrique, tuve una relación. Una relación intensa, apasionada. Con un hombre llamado Eduardo. Íbamos a casarnos. Pero 3 semanas antes de la boda, la madre de él tuvo un derrame grave. Ella le hizo prometer a Eduardo que cuidaría de su prima enferma,
que nadie más quería hacerse cargo. Esa prima estaba embarazada, abandonada por la familia. Eduardo prometió. Y entonces vino a mí y me dijo, Elena, le prometí a mi madre que me casaré con María y le daré un apellido al hijo de ella. Pero mi corazón te pertenece a ti. Siempre te pertenecerá. Yo tenía 24 años. Estaba destrozada. Pero entendí que él era un hombre de palabra. Y lo dejé ir. Roberto todavía sostenía el testamento, confundido. Entonces, Gabriel es. Gabriel es hijo de María y de otro hombre que la abandonó. Eduardo se casó con ella, le dio su apellido al niño. Crió a Gabriel como su propio hijo. María nunca supo la verdad sobre nosotros. Eduardo mantuvo su promesa hasta el final. Él murió hace 2 años, dijo Gabriel, por primera vez en la noche. Su voz estaba quebrada. Y dejó este testamento. Con instrucciones para que me encontrara con doña Elena. Para saber la historia completa. Para entender por qué a veces miraba a lo lejos, con los ojos tristes, y decía, tuve que hacer una elección, hijo. Espero que nunca tengas que hacer una así. Lucas finalmente se movió. Salió de la puerta y vino al centro de la sala. ¿Entonces no están saliendo? Miré a Gabriel. Él me miró a mí. Y los dos sonreímos. No, Lucas. No estamos saliendo. Gabriel vino a mí hace 8 meses. Me mostró el testamento. Le conté toda la historia de su padre. Y nos dimos cuenta de algo que ustedes 3 no pudieron ver, cegados por el juicio. ¿Qué? Susurró Clarice. Que Gabriel es mi único vínculo con el gran amor de mi vida. Que perdí a Eduardo hace 53 años, pero cuando miro a Gabriel, veo sus ojos. Su sonrisa. Su bondad. No estoy saliendo con Gabriel. Estoy conociendo al hijo del hombre que amé y dejé partir. Roberto se sentó, pesadamente. ¿Por qué no nos contaste esto desde el principio? Porque no me dieron la oportunidad. La primera vez que presenté a Gabriel, en la primera mención de la diferencia de edad, ya habían decidido todo. Que él era un aprovechador. Que yo estaba senil. Que estaba deshonrando la memoria de su padre. Entonces dejé que lo hicieran. Dejé que hicieran sus investigaciones. Que contrataran sus detectives. Que hicieran sus citas médicas. Porque quería que vieran con sus propios ojos. Roberto miró la pila de papeles que había traído. El detective dijo que Gabriel es empleado de una ONG. Que gana salario mínimo. Que vive en un apartamento alquilado de una habitación. Que no tiene deudas, no tiene vicios, no tiene antecedentes. Pero pensé que era una fachada. No es fachada, dijo Gabriel. Trabajo con niños en situación de riesgo. Fue lo que mi padre hizo toda su vida. Me enseñó que la riqueza no se mide en dinero. Y cuando murió y dejó ese testamento, pensé que estaba loco. ¿Buscar a una mujer de 76 años que él amó en su juventud? ¿Para qué? Pero busqué. Porque respeto a mi padre. Y cuando encontré a doña Elena, y me contó la historia completa, lo entendí todo. Entendí por qué miraba esa foto antigua todas las noches. Entendí por qué fue el mejor padre del mundo para mí, aun sabiendo que no era mi padre biológico. Porque aprendió lo que es el amor verdadero con doña Elena. Clarice estaba llorando. Mamá, lo siento mucho. Te llamé loca. Dije cosas horribles. Y yo, dijo Lucas, su voz quebrándose. Dejé de hablarte. A mi propia madre. Porque juzgué. Porque asumí lo peor. Roberto puso las manos en su cara. Yo iba a iniciar una interdicción. Iba a declararte incapaz. Dios mío, mamá, casi. Me levanté y abrí otra carpeta que estaba en la mesa. ¿Quieren saber qué hicimos Gabriel y yo los últimos 6 meses? Mientras ustedes me investigaban, me juzgaban, me abandonaban. Mostré documentos. Gabriel y yo creamos una fundación. Con parte de la herencia que Eduardo le dejó, y parte del dinero que su padre Enrique me dejó.
Una fundación para apoyar a familias que necesitan tomar decisiones imposibles. Cuando alguien tiene que elegir entre amor y deber. Entre corazón y responsabilidad. Ya ayudamos a 47 familias. Pagamos tratamientos médicos para que personas no tengan que elegir entre casarse por amor o casarse por necesidad. Financiamos cuidadores para familiares enfermos, para que jóvenes puedan seguir sus sueños sin abandonar responsabilidades. Ofrecemos terapia familiar gratuita. ¿Y saben por qué? Porque Eduardo me enseñó, hace 53 años, que a veces el amor significa dejar partir. Pero no debería ser así. Nadie debería tener que elegir. ¿Y Gabriel? Gabriel está dedicando su vida a garantizar que otras personas no tengan que hacer la elección que su padre hizo. El silencio en la sala era absoluto. Entonces Roberto se levantó y caminó hacia Gabriel. Gabriel se puso tenso. Yo también. Roberto extendió la mano. Yo, lo siento mucho. Por el detective. Por las acusaciones. Por todo. Gabriel estrechó su mano. Estaba protegiendo a su madre. Yo habría hecho lo mismo. No, dijo Roberto. No estaba protegiendo. Estaba controlando. Hay una diferencia. Y necesito aprender eso. Clarice vino hacia mí. Cayó de rodillas y abrazó mis piernas, llorando. Mamá, perdóname. Perdóname por dudar de ti. Por querer internarte. Por difundir que estabas enferma. Acaricié sus cabellos. Estás perdonada, mi hija. Pero quiero que aprendas algo. Tengo 76 años. No 176. Tengo derecho a tener amigos. A tener vida propia. A hacer elecciones que ustedes no entiendan. Envejecer no significa entregar mi autonomía a ustedes. Lucas estaba parado en medio de la sala, lágrimas corriendo por su rostro. Yo fui el peor. Simplemente desaparecí. Como si no existieras más. Como si 45 años de amor no significaran nada. Me levanté y fui hacia él. Lucas, eres mi hijo. Siempre lo serás. Y sí, me lastimaste profundamente. Pero también te doy una lección. Nunca, nunca abandones a alguien que amas solo porque no entiende sus elecciones. Siempre pregunta. Siempre da una oportunidad. Él me abrazó fuerte. No va a pasar de nuevo. Lo juro. Entonces Roberto dijo algo que lo cambió todo. Mamá, ese dinero que papá dejó. ¿Dijiste que usaste parte para la fundación? Sí. La mitad. ¿Y el resto? Todavía está guardado. Roberto miró a Clarice y Lucas. Ellos asintieron. Queremos donar. Todo. Para la fundación. Como forma de pedir disculpas. No a ti, mamá. Sino a Eduardo. Por lo que sacrificó. Y para todos los que necesitan hacer elecciones imposibles. Fue mi turno de llorar. Roberto, no necesitan. Necesitamos, sí, dijo Clarice. Porque gastamos 2 meses destruyendo tu reputación. Difundiendo mentiras. Intentando quitarte tu libertad. Necesitamos hacer algo grande para compensar. Gabriel, que había estado callado, finalmente habló. Hay una cosa que pueden hacer. Más grande que dinero. ¿Qué? Preguntó Lucas. Cuenten esta historia. A sus hijos. A sus nietos. Cuenten la historia de Eduardo. De cómo un hombre puede amar tanto que elige el deber en vez de la pasión. Y de cómo ese amor atravesó 53 años y creó algo hermoso. No dejen que esta historia muera. Hoy es octubre. 6 meses después de esa reunión que cambió todo. La Fundación Elena Eduardo creció. No solo por el dinero que mis hijos donaron, sino porque la historia se filtró. Un periódico local publicó. Después una revista nacional. Entonces una cadena de TV hizo un reportaje. De repente, cientos de personas nos buscaron. Personas con historias parecidas. Amores imposibles.
Elecciones dolorosas. Sacrificios silenciosos. Y empezamos a recibir donaciones de todo el país. En 6 meses, ayudamos a 340 familias. Pagamos tratamientos, financiamos cuidados, ofrecimos apoyo. Gabriel dejó el empleo en la ONG y ahora trabaja en la fundación a tiempo completo. Mis 3 hijos son voluntarios todos los sábados. Pero el mayor cambio fue en mi familia. Mis nietos ahora me visitan libremente. Y pidieron a Gabriel que contara la historia de Eduardo. Todos los miércoles, Gabriel va a mi casa y pasa 2 horas contando historias de su padre. Cómo ayudaba a niños. Cómo fue gentil incluso cuando la vida fue cruel. Cómo amó a una mujer durante 53 años sin volver a verla. Mis nietos adolescentes, que antes solo miraban el celular, ahora se sientan en círculo, fascinados. Roberto cambió completamente. Me dijo, mamá, pasé 52 años pensando que sabía todo sobre ti. Y descubrí que no sabía nada. Porque nunca pregunté sobre tu vida antes de ser mi madre. Existías antes de mí. Tuviste sueños, amores, dolores. Y yo nunca quise saber. Ahora, todos los viernes, Roberto y yo almorzamos juntos. Y él hace preguntas. Sobre mi infancia. Mi adolescencia. Mi primer beso. Mis sueños que nunca realicé. A los 76 años, estoy redescubriendo a mi propio hijo. Hay una cosa que no conté a mis hijos esa noche. Algo que solo Gabriel y yo sabemos. Cuando Gabriel me buscó por primera vez, hace 8 meses, y mostró el testamento de su padre, yo lo leí todo con atención. Pero había una carta anexa. Una carta que Eduardo escribió antes de morir. Dirigida a mí. Gabriel me dio la carta y dijo, mi padre pidió que te entregara esto. Pero solo después de que decidas si quieres o no conocerme. Leí la carta sola, esa noche. Y lloré por horas. Porque Eduardo escribió todo. Como nunca me olvidó. Como miraba mi foto todas las noches. Como enseñó a Gabriel a ser gentil porque yo había sido gentil al dejarlo ir. Como esperó 53 años para decir, a través de su hijo, lo que nunca pudo decir personalmente. La última línea de la carta decía, Elena, tomé mi decisión en 1972. Y aunque honré mi promesa, una parte de mí murió ese día. Pero si estás leyendo esto, significa que Gabriel te encontró. Y eso me da paz. Porque ahora sabes. Siempre fuiste amada. Incluso de lejos. Incluso en silencio. Siempre. Guardé esa carta. No la mostré a nadie. Porque es mía. Es la última conversación entre yo y el hombre que amé hace 53 años. Mis hijos pensaron que estaba saliendo con Gabriel. La verdad es más compleja y más hermosa. Estaba curando una herida de 53 años. Estaba cerrando un ciclo. Estaba aprendiendo que es posible amar a alguien toda la vida, incluso sin estar juntos. Tengo 76 años. No estoy saliendo con nadie. No estoy intentando ser joven de nuevo. Solo estoy viviendo el final de una historia de amor que comenzó en 1972 y nunca realmente terminó. Y a los 76 años, aprendí la lección más importante de mi vida. Nunca juzgues lo que no entiendes. Siempre pregunta antes de condenar. Siempre da una oportunidad para que la persona cuente su historia. Porque a veces, lo que parece locura a los ojos de otros, es la cosa más cuerda que has hecho.